Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Dylan convence a Sabia de que Baran no hizo daño a Gulsa diciendo que Baran es alguien que no puede matar a nadie, a pesar de que creció sin una madre. Sabia baja el arma llorando. Baran se vuelve hacia Dylan, que está llorando, lo abraza y le pregunta si se encuentra bien. Cuando Baran quiere sacar a Dylan de allí, Dylan se acerca a Sabia, le dice que no podemos dejarla así. Le acaricia la espalda y le toma la mano diciéndole vámonos. Abin los observa desde lejos. Frat detiene el camino de Gul e intenta hablar con ella, pero Gul no quiere hablar con él. Cuando Frat dice que no te casarás con ese hombre, Gul dice que no te involucres. Deria la invita a asistir a la boda de su padre, pero cuando su padre le dice que no puede ir porque está ocupado, Deria se enoja mucho. Cuando la señora Azade ve a Deria llorando, pregunta. Cuando Deria le explica que su padre no podrá asistir a la boda porque está muy enfermo, la señora Azade dice que lo pospongamos si quiere. Deria responde, no es necesario, mi padre nos recibirá en Suiza con Frat más tarde. Cuando le pregunto a Frat Gul, le dijo que sí a ese hombre porque me voy a casar, él responde, lo siento, señor Frat, el mundo no gira en torno a usted. Dylan y Baran llevan a Sabia a su casa. Pero Sabian no tiene fuerzas en las rodillas para caminar. Cuando Abin lo ve, inmediatamente corre hacia él. Baran está a punto de irse porque cree que ya es suficiente, Abin también vino. Cuando escucha los gritos de Sabian desde adentro. Mientras Gul y la señora Kader se abrazan, Deria viene y lo regaña a ambos. Mientras la señora Kader está a punto de enojarse con Deria, Gul se lo impide y cierra el tema diciendo, estoy esperando tus órdenes. Mientras Sabian sostiene el vestido de novia de Gulsa y la lleva a la tumba en el jardín, Dylan y Baran la siguen. Lady Sabia arroja su vestido de novia sobre la tumba y arroja tierra sobre ella con las manos, llorando y refunfuñando. Mientras tanto, Baran toma la mano de Dylan, quien se siente mal. Mientras Baran toma la mano de Dylan para decirle vámonos, Sabia llama. Dylan suelta la mano de Baran y se acerca a Sabian, tomándola de las manos y disculpándose llorando con Dylan por lo que hizo. Baran dice vámonos y Dylan le toma la mano y se van. Cebrille se cansa de quedarse sentada sin hacer nada y cuando intenta enderezar los cojines del sofá, Zebdet viene y le pide que no lo haga. Y Cebrille dice, le pedimos a Dios uno, mira, tendremos 2 cachorros. Llaman a la puerta y Arun trajo un pastel dulce para Cebrille. Mientras Baran y Dylan conducen por la carretera, a la mente de Dylan le vienen a la mente las cosas que experimentó y su corazón se contrae. Cuando Baran se da cuenta, entra en pánico, aparta el auto y trata de calmar a Dylan. Dylan llora y explica, estabas muy enojado conmigo, ¿no? Te iba a informar, por eso se me acabó la batería. Cuando Baran dice, no estoy enojado, es mi sentimiento de protección, Dylan se relaja. Mientras Cebrille come pastel, Anice finge ahogarse y Cebrille va a buscar agua para averiguar el sexo de los bebés. Pusieron un cuchillo y unas tijeras donde estaba sentada y Cebrille se sentó sobre las tijeras, por eso creen que tendrá una hija. Dylan y Baran se sientan en algún lugar y hablan. Baran pregunta qué pasaría si te pasara algo. Dylan dice que debería haberte contado todo en primer lugar, sucumbí a mis miedos, lo siento. Baran se toma la cara y las manos diciendo que no hay nada por qué disculparse, lo siento por no poder entenderte, por lastimarte, por no estar contigo. Dylan dice, lo siento por decir que no te amo, lo siento por usar tu misericordia, por todo lo que hice y dije. Baran también se disculpa con Dylan. Y él dice, me despierto todos los días para ver tu voz y tu rostro. Se piden perdón por todo. Dylan llega a casa y Gul intenta averiguar qué pasó. Cuando Dylan dice que pasó algo malo, Gul lo lleva a la cocina para que podamos hablar. Luego, cuando Gul le preguntó qué había hecho para que estuvieras así, Dylan quiso matarme. Si Baran no hubiera venido. Gul se enoja mucho después de lo que escucha y dice que Sabia no merece misericordia. Entonces Gul pregunta, ¿no le contaste al señor Baran lo que pasó? Y él dice, no quiero que Dylan lo sepa. Si se entera, no dejará piedra sin remover.
No quiero que haya nada. Volver a ser hostilidad. Cuando Gul pregunta, ¿se saldrá con la suya con lo que te hizo durante 3 meses? Dylan termina el tema diciendo que Sabia ya no es una amenaza para nosotros, que no necesita saberlo. Baran le dice a Kerem que después de que Sabia dijera el incidente de su hija, le haré algo. Intentó quitarle la vida a Dylan. Cuando Baran le dice a Kerem que Dylan no había encontrado esa información tan rápido en la vida gracias a ti, Kerem dice, siempre estaré a tu lado. Cuando Baran le pide perdón, Kerem responde inmediatamente, ustedes son mi familia, todo lo que hice, lo hice de todo corazón. Kerem bromea diciendo que debería ir a trabajar ahora, mi jefe se enojará y, cuando se va, Baran lo abraza y le agradece nuevamente. El señor Kudret los ve desde lejos. El hombre de Zebair Bey viene y muestra la foto de Dylan y Sabia tomados de la mano. Frat se acerca a su tío y le pregunta si estará en la boda. Él le dice, tú eres mi sobrino, por supuesto que estaré contigo. No te preocupes por Baran, mira y verás, él también vendrá. Dylan dice que Sabia se derrumbó como un castillo de arena y Baran dice que es por sus errores. Dylan y Baran hablan de Sabia. Baran piensa que Sabia es egoísta. Mientras hablaban, Dylan deja escapar que ha hecho muchas cosas de las que se arrepiente. Y Baran pregunta si hay algo que necesite saber sobre Sabia, pero Dylan lo descarta como nada. Baran le pregunta a Dylan sobre el anillo y el libro que escondió, donde los tiraste. Pero él dice que guardes silencio todo lo que quieras y encontraré el motivo. Dylan dice que estoy cansado, vamos a dormir ahora y se va a la cama. Sabia se enoja con la foto de la infancia de Gulsa en la mano y continúa llorando, culpándose diciendo, ¿cómo lo entendí? Dylan y Baran se acuestan de espaldas el uno al otro. Dylan pregunta, ¿dormiste? ¿Asistiremos a la boda mañana? Baran dice que no. Dylan habla sobre si deberíamos hacer otro plan. Luego le pregunta a Frat si no sería una pena dejarlo solo, pero Baran dice que duermas ahora y termina el tema. Dylan se despierta. Organiza la habitación y pone las flores que recogió en un jarrón y las coloca en la habitación. Baran se despierta y lo observa y luego se levanta y desea haber dormido un poco más después de los acontecimientos de ayer, pero Dylan dice que está bien. Baran le dice a Dylan, prepárate, vámonos. Dylan dice, pero hay una boda, si necesitamos ayuda, pero Baran responde, no es necesario para nosotros. La hermana Kader se encargará de ello. Mientras tanto, el señor Kudret se acerca a ellos y le da un consejo a Baran, quien se marcha diciéndole que Frat debería estar con aquellos que perdieron uno de sus pecados. Pero aún así es tu decisión. La señora Sabia está deprimida, no come, no bebe y no se levanta de la cama. Hay mucha prisa en la mansión por la boda. Mientras Frat espera en el jardín de la mansión, se escuchan las palabras de Deria y se dice a Frat, ¿cómo voy a vivir así? Mientras la señora Azade dice que Baran y Dylan no asistirán a la boda, Dylan y Baran vienen del brazo. Cuando Frat dice gracias, Baran responde, gracias también, somos Karabey, ser una familia lo requiere. Dylan los deja para ir a revisar la cocina. El señor Kudret también mira a Baran y se va. Gul trae la flor nupcial de Deria, mientras Deria mira el vestido de novia en el espejo. Mientras le da una rosa y se va, Deria lo regaña, ¿no te dije que vinieras y usaras mi collar? Siempre estarás bajo mi control. El señor Kudret le dice a Baran que le dirá quién disparó a Fikri. Y Baran se va inmediatamente para regresar a la hora de la boda. Rose llora en el jardín y la situación de Frat y Deria es muy inquietante. Dylan se acerca a ella y le pregunta por qué le dijiste que si a Sally entonces, no te cases con alguien que no amas. Gul, hicimos nuestra elección, Frat escucha a Deria y Sally. Mientras las mujeres Anife miran fotos antiguas de Zebdet y Dylan. Anife entra en pánico cuando Zebrille pregunta por qué no hay fotos de Dylan cuando era bebé. Baran llega a Fikri. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.